Hay momentos que desenmascaran a las personas en un instante, revelando su verdadera esencia como un relámpago en la oscuridad. Para mí, ese momento llegó en la sección de lujo del Centro Comercial Santa Fe, cuando escuché a mi nuera Gabriela gritar por teléfono a mi hijo Eduardo: «Dile al inútil de tu padre que desbloquee la tarjeta. Estoy parada aquí como una idiota frente a la cajera». Yo me encontraba a solo unos pasos de distancia, invisible para ella entre los anaqueles de bolsos de diseñador, congelado por una verdad que se revelaba crudamente ante mis ojos. La tarjeta de crédito adicional que había desaparecido, misteriosamente, de mi escritorio hacía 6 meses. Los cargos inexplicables que mi contador había mencionado y que yo había atribuido a errores administrativos. Todo encajaba ahora con brutal claridad. Mientras observaba su rostro deformado por la indignación entitulada, sentí algo romperse definitivamente dentro de mí. Esa misma noche, con una calma que solo nace de las decisiones irrevocables, cancelé todas las tarjetas, cerré accesos bancarios y dejé sobre la mesa del comedor una nota junto a los estados de cuenta impresos. A mis 58 años, estaba a punto de descubrir quién permanecería a mi lado cuando el dinero dejara de fluir libremente. Permanecí inmóvil entre los anaqueles de la tienda de lujo, observando a Gabriela gesticular furiosamente mientras seguía vociferando por teléfono, completamente ajena a mi presencia. Vestía ropa evidentemente costosa, accesorios de marcas exclusivas y ese aire de superioridad que había perfeccionado desde que se casó con Eduardo 3 años atrás. La cajera mantenía una sonrisa profesional congelada, aunque su incomodidad era palpable mientras mi nuera continuaba su diatriba. «No me importa lo que esté haciendo. Llámalo ahora mismo. Tengo la colección completa apartada. ¿Sabes cuánto tiempo esperé para conseguir estos bolsos? Es una edición limitada, por Dios. No puedo perderlos por culpa de ese viejo tacaño». Cada palabra era como una bofetada que revelaba una verdad que, en el fondo, quizás siempre había sospechado, pero me había negado a aceptar. No solo estaba usando una tarjeta que había obtenido sin mi conocimiento, sino que el desprecio con que hablaba de mí, ese viejo tacaño, el inútil de tu padre, sugería que esta no era una actitud nueva ni excepcional. En lugar de confrontarla inmediatamente, dejé que la escena terminara de desarrollarse. Gabriela finalmente colgó, claramente frustrada, y le dijo a la cajera que habría un problema técnico y regresaría al día siguiente. La observé salir, caminando con esa confianza arrogante de quien jamás ha cuestionado su derecho a tomar lo que desea. No la seguí. En cambio, me acerqué discretamente a la cajera, una mujer de mediana edad con ojos amables pero cansados. «Disculpe», dije en voz baja, «soy Carlos Mendoza. Esa tarjeta que acaba de ser rechazada está vinculada a mi cuenta». La reconocimiento brilló en sus ojos, pero mantuvo su profesionalismo. «Entiendo, señor Mendoza. ¿Desea saber el monto que intentaban cargar? Por favor». Cuando mencionó la cantidad, equivalente al salario semestral de uno de mis empleados de nivel medio, sentí una mezcla de indignación y tristeza que me dejó momentáneamente sin palabras. «La señora es cliente frecuente», añadió la cajera, cuidadosamente neutral, pero evidentemente intentando proporcionarme información útil. «Suele realizar compras importantes los primeros días de cada mes. Un patrón. No era un incidente aislado, sino un sistema establecido de abuso de confianza». Agradecí a la cajera y salí del centro comercial con una claridad mental que no había experimentado en años. Me llamo Carlos Mendoza Reyes, y durante 4 décadas construí Grupo Inmobiliario Mendoza desde cero hasta convertirlo en una de las desarrolladoras más respetadas en el centro de México. Nací en un barrio humilde de Toluca, hijo de un carpintero y una costurera, que me enseñaron el valor del trabajo honesto y la importancia de la dignidad personal por encima de las posesiones materiales. A los 16 años ya trabajaba como ayudante de albañil en construcciones locales mientras estudiaba por las noches. A los 23, después de graduarme como ingeniero civil, gracias a becas y trabajo constante, conseguí un préstamo modesto
para comprar un terreno abandonado que nadie consideraba valioso. Con visión que muchos calificaron de insensata, lo transformé en un pequeño desarrollo de viviendas económicas, pero dignas para familias trabajadoras. Ese primer proyecto, construido con más determinación que recursos, estableció los principios que guiarían toda mi carrera: calidad constructiva impecable, precios justos y compromiso inquebrantable con entregar exactamente lo prometido. En Mendoza, lo que se dice se cumple. Se convirtió en nuestro lema no oficial y gradualmente en nuestra ventaja competitiva más poderosa en un mercado plagado de promesas incumplidas. Conocí a Elena Domínguez durante la inauguración de ese primer desarrollo. Ella trabajaba en el banco que había financiado mi préstamo inicial, asignada para representar a la institución en el evento. A diferencia de sus colegas que claramente asistían por obligación, Elena mostró interés genuino en los detalles constructivos y en las familias que ocuparían las viviendas. Lo extraordinario no es que hayas construido estas casas, me dijo aquella tarde mientras recorríamos el pequeño fraccionamiento. Lo extraordinario es que las hayas construido exactamente como prometiste, cuando todos te presionaban para recortar costos y maximizar ganancias. Nos casamos un año después, y Elena se convirtió no solo en mi compañera de vida, sino en pilar fundamental de la creciente empresa. Su experiencia financiera complementaba perfectamente mi conocimiento técnico, y su brújula moral inquebrantable nos mantuvo firmes durante las inevitables tentaciones que acompañan el éxito creciente. Eduardo, nuestro único hijo, nació 5 años después, cuando Grupo Inmobiliario Mendoza ya había crecido considerablemente. A diferencia de mi infancia de limitaciones materiales, Eduardo creció rodeado de comodidades y oportunidades. Los mejores colegios, viajes educativos internacionales, acceso a experiencias culturales diversas, todo lo que Elena y yo hubiéramos deseado para nosotros mismos, pero nunca tuvimos en nuestra juventud. Sin embargo, intentamos conscientemente equilibrar estos privilegios materiales con enseñanzas sobre responsabilidad, trabajo honesto y valor del esfuerzo. Desde pequeño, Eduardo tenía asignadas responsabilidades apropiadas para su edad. Durante vacaciones escolares, lo llevaba a las obras en construcción para que comprendiera el trabajo real que sustentaba nuestro estilo de vida. Elena insistía en que participara en proyectos comunitarios, buscando cultivar empatía genuina hacia realidades diferentes a la suya. Durante su infancia y adolescencia temprana, estos esfuerzos parecían dar fruto. Eduardo mostraba sensibilidad social, interés genuino en el negocio familiar y una ética de trabajo prometedora, aunque obviamente menos urgente que la que yo había desarrollado por necesidad absoluta. El cambio comenzó durante sus años universitarios estudiando administración de empresas. Gradualmente, su círculo social se reconfiguró alrededor de jóvenes cuyo único mérito aparente era pertenecer a familias adineradas. Sus conversaciones comenzaron a llenarse de referencias a fiestas exclusivas, clubes restrictivos y posesiones ostentosas. Es solo una fase, me tranquilizaba Elena. Está explorando identidades diferentes, experimentando con grupos diversos. Los valores fundamentales que le inculcamos eventualmente prevalecerán. Quería creerle, pero observaba con preocupación creciente cómo su personalidad se transformaba sutilmente. El joven que alguna vez había mostrado genuina preocupación por el bienestar de nuestros trabajadores, ahora se refería a ellos como recursos humanos intercambiables, ¿no? El adolescente que había participado entusiastamente en programas de vivienda social, ahora cuestionaba la racionalidad económica de tales iniciativas. Contra nuestras expectativas y recomendaciones, Eduardo abandonó sus estudios universitarios en el último año, argumentando que los verdaderos empresarios no necesitan títulos. Propuso en cambio una serie de inversiones innovadoras en negocios de entretenimiento nocturno y desarrollo inmobiliario ultra exclusivo que contradecían completamente la filosofía que había guiado nuestra empresa durante décadas. El mercado está cambiando, papá,
argumentaba con esa condescendencia particular que solo los jóvenes privilegiados pueden perfeccionar. Grupo Mendoza necesita reposicionarse hacia segmentos premium o quedará obsoleto. Elena y yo intentamos explicar que nuestra visión de desarrollo inmobiliario accesible pero de calidad era precisamente lo que nos distinguía en el mercado. Una decisión estratégica deliberada, no una limitación a superar. Pero Eduardo interpretaba esta posición como simple resistencia al cambio producto de nuestra edad y supuesta obsolescencia conceptual. Fue durante este periodo conflictivo cuando conoció a Gabriela Serrano en una exclusiva fiesta en Polanco. Proveniente de familia con apellido reconocido pero finanzas en declive, como descubriríamos más tarde, Gabriela combinaba belleza indiscutible con habilidad sorprendente para navegar círculos sociales exclusivos. Su romance con Eduardo fue meteórico. 3 meses de relación, un compromiso anunciado en evento ostentoso, y una boda que costó más de lo que muchos de nuestros desarrollos inmobiliarios para familias trabajadoras. Elena expresó preocupaciones que yo compartía, pero no verbalizaba con igual claridad. No veo compatibilidad fundamental de valores, Carlos. Veo una relación construida sobre apariencias, expectativas materiales y validación social externa. La boda, celebrada en destino turístico exclusivo con 200 invitados seleccionados aparentemente por su relevancia social más que por conexión personal genuina, estableció el tono para lo que seguiría. Gabriela, ahora oficialmente parte de familia Mendoza, rápidamente comenzó a posicionarse como embajadora de la marca familiar. Sus palabras, en círculos sociales exclusivos. Necesitamos elevar el perfil de Grupo Mendoza, explicaba con autoridad sorprendente para alguien que apenas conocía superficialmente el negocio. Deberíamos patrocinar exposiciones de arte, torneos de golf exclusivos, eventos de alta sociedad donde se toman las verdaderas decisiones importantes. Eduardo respaldaba entusiastamente estas propuestas, presentándolas como inversiones estratégicas en capital social, más que como los gastos suntuarios que realmente eran. Cuando cuestionaba el retorno tangible de tales inversiones, ambos intercambiaban miradas de exasperación ante mi aparente incapacidad para comprender conceptos empresariales contemporáneos. La situación alcanzó punto crítico cuando Elena fue diagnosticada con condición médica seria que requería tratamiento prolongado. Aunque el pronóstico era optimista con atención adecuada, la situación claramente requería ajustes en dinámicas familiares y profesionales. Esperaba que esta crisis personal nos reunificara como familia, recordando prioridades fundamentales más allá de frivolidades materiales. La respuesta inicial de Eduardo y Gabriela pareció apropiadamente preocupada y solidaria. Prometieron mayor participación en asuntos empresariales para aliviar mi carga, mientras acompañaba a Elena en tratamiento. Ofrecieron reorganizar sus agendas sociales para estar más presentes. Gabriela incluso mencionó contactos médicos exclusivos que podrían proporcionar atención premium. Sin embargo, con el paso de las semanas, la brecha entre estas promesas y realidad se hizo dolorosamente evidente. Las visitas hospitalarias prometidas se cancelaban por compromisos ineludibles, que resultaban ser fiestas o eventos sociales. Las ofertas de ayuda profesional nunca se materializaban concretamente. Mientras tanto, solicitudes de fondos adicionales para gastos personales aumentaban con justificaciones cada vez más tenues sobre mantener apariencias apropiadas durante este período difícil. No debemos juzgarlos tan duramente, defendía Elena, siempre dispuesta a ver lo mejor en otros, particularmente en nuestro hijo. Cada persona maneja crisis de manera diferente. Quizás necesitan esas distracciones para procesar emocionalmente la situación. Intenté adoptar su perspectiva compasiva, concentrándome en su recuperación mientras delegaba responsabilidades empresariales a ejecutivos de confianza que habían crecido con la compañía. Eduardo interpretó esta delegación no como necesidad circunstancial, sino como transición natural de liderazgo, asumiendo autoridad que no había ganado y tomando decisiones inconsultas que frecuentemente contradecían valores fundamentales del grupo. Fue durante este período vulnerable
que comencé a notar irregularidades financieras menores pero persistentes. Cargos no reconocidos en tarjetas corporativas. Gastos clasificados ambiguamente como desarrollo de relaciones comerciales. Solicitudes frecuentes de efectivo para propósitos vagamente definidos. Javier Quintana, mi contador y amigo de décadas, intentó alertarme discretamente. Carlos, hay patrones preocupantes emergiendo. Mencionó durante una de nuestras revisiones mensuales. A gastos significativos sin documentación adecuada, concentrados principalmente alrededor de Eduardo y conexiones asociadas. Aún así, evité confrontación directa, priorizando armonía familiar durante recuperación de Elena. Cuando finalmente mencioné algunas preocupaciones específicas, Eduardo respondió con indignación estudiada. ¿Estás cuestionando mi integridad, papá? Después de todo lo que Gabriela y yo hemos sacrificado para mantener la empresa funcionando, mientras tú estás distraído con asuntos personales, el cuestionamiento, formulado para inducir culpa, efectivamente silenció mis preocupaciones temporalmente. Gabriela complementaba esta estrategia con atenciones ocasionales, pero visibles hacia Elena, arreglos florales ostentosos, visitas breves pero estratégicamente programadas cuando otros familiares estaban presentes, ofrecimientos de ayuda que nunca se concretaban pero generaban impresión de solidaridad. Aproximadamente 6 meses después del diagnóstico inicial, Elena mostró mejoría significativa que permitió rutina más normalizada. Regresé gradualmente a involucramiento más activo en operaciones cotidianas de Grupo Mendoza, descubriendo desviaciones preocupantes de prácticas y principios establecidos, proyectos de vivienda accesible misteriosamente retrasados, propuestas para desarrollos ultra exclusivos, avanzando con prioridad inexplicable, proveedores históricos reemplazados por alternativas más costosas con conexiones personales a nuevos círculos sociales de Eduardo y Gabriela. Intenté abordar estas preocupaciones profesionalmente, en contexto de reuniones ejecutivas formales más que como conflicto familiar. La respuesta fue invariablemente defensiva, enmarcando mis cuestionamientos como resistencia al cambio producto de mentalidad anticuada. El mercado ha evolucionado, papá, repetía Eduardo con frecuencia creciente. Si no nos adaptamos al segmento premium, simplemente nos volveremos irrelevantes. Fue durante este periodo tenso que noté desaparición de tarjeta de crédito adicional que mantenía en escritorio personal. Mencioné brevemente el extravío a Javier, quien prometió verificar actividad para identificar posible uso fraudulento. Entre múltiples responsabilidades y preocupación prioritaria por recuperación de Elena, no di seguimiento inmediato al asunto. Y así llegamos al momento con que inicié esta historia. Yo, parado inmóvil entre anaqueles de tienda de lujo, escuchando a mi nuera referirse a mí como viejo inútil, mientras intentaba usar tarjeta que había tomado sin mi conocimiento ni autorización. La indignación en su voz no era por haber sido descubierta en acto fundamentalmente deshonesto, sino por verse temporalmente impedida de continuar práctica que evidentemente consideraba perfectamente justificada. Esa tarde, después del incidente en centro comercial, me reuní con Javier en oficina privada fuera de instalaciones principales de Grupo Mendoza. Le pedí análisis completo de todos los movimientos financieros personales y corporativos de los últimos 12 meses, con atención particular a transacciones vinculadas directa o indirectamente con Eduardo y Gabriela. ¿Estás seguro de querer ver todo esto, Carlos?, preguntó con evidente preocupación mientras desplegaba documentación sustancial sobre escritorio. Algunas revelaciones podrían ser difíciles de procesar. La verdad siempre es preferible a la ilusión cómoda, respondí, preparándome internamente para confirmaciones de sospechas que había evitado confrontar directamente. Las siguientes 3 horas fueron ejercicio doloroso en descubrimiento de traición sistemática. Tarjetas de crédito corporativas utilizadas para gastos puramente personales, viajes lujosos, ropa de diseñador, membresías en clubes exclusivos, facturas falsificadas para justificar retiros sustanciales de fondos operativos,
Intentos documentados de modificar términos en contratos con proveedores históricos para incluir comisiones especiales, canalizadas hacia cuentas controladas por Eduardo. Más perturbador aún fue descubrir evidencia de manipulación emocional calculada. Mensajes entre Eduardo y Gabriela discutiendo estratégicamente cuándo mostrar atención hacia Elena para mantener al viejo tranquilo. Referencias a mí como obstáculo temporal, que eventualmente se vería forzado a soltar control completamente. Mientras procesaba estas revelaciones, una claridad dolorosa pero liberadora emergió gradualmente. El problema no era simplemente financiero, sino fundamentalmente moral. No enfrentaba errores de juicio aislados, sino sistema deliberado de explotación por personas que habían calculado fríamente que vínculos familiares los protegerían de consecuencias normales asociadas con comportamiento tan flagrantemente deshonesto. Regresé a casa esa noche con decisión formada, pero sin revelar inmediatamente mis descubrimientos. Observé a Eduardo y Gabriela durante cena familiar, notando ahora con perfecta claridad señales que había ignorado o racionalizado anteriormente. Referencias casuales pero constantes a amistades influyentes. Menciones estratégicas de oportunidades exclusivas que requerirían inversión inmediata. Preguntas aparentemente inocentes sobre estructura legal de ciertos activos familiares. Después de que todos se retiraran, permanecí en despacho privado con Elena, quien percibió inmediatamente que algo significativo había ocurrido. «Te conozco desde hace 35 años, Carlos», dijo simplemente. «Algo ha cambiado hoy. Tus ojos tienen esa expresión que solo aparece cuando has tomado decisión irrevocable». Le mostré gradualmente evidencia recopilada, permitiéndole procesar revelaciones dolorosas a su propio ritmo. Su expresión transitó desde incredulidad inicial hasta tristeza profunda y finalmente hacia resolución serena que reflejaba la mía propia. «Siempre intenté ver lo mejor en Eduardo», reflexionó con voz quebrada pero firme. «Quizás ese fue precisamente nuestro error. Al protegerlo constantemente de consecuencias naturales de sus elecciones, le negamos oportunidad de desarrollar carácter auténtico. Esa noche, con apoyo total de Elena, implementé serie de acciones que cambiarían fundamentalmente dinámica familiar. Cancelación inmediata de todas las tarjetas vinculadas a nuestras cuentas. Modificación de accesos bancarios. Instrucciones explícitas a Departamento Legal Corporativo. Y preparación de documentación detallada sobre irregularidades descubiertas. Sobre mesa del comedor dejé carpeta conteniendo evidencia de transacciones fraudulentas. Estados de cuenta revelando patrón sistemático de abuso financiero, y nota simple pero definitiva. Eduardo y Gabriela. La confianza, una vez traicionada sistemáticamente, no puede reconstruirse con excusas o promesas vacías. Solo acciones consistentes demuestran carácter verdadero. A partir de hoy, deberán sostenerse con los frutos de su propio esfuerzo genuino, no mediante explotación de vínculos familiares o manipulación emocional calculada. Las oficinas de Grupo Mendoza permanecerán abiertas para Eduardo exclusivamente si decide ganar posición legítima mediante trabajo honesto, empezando desde nivel que sus habilidades actuales justifican realmente. Gabriela no es bienvenida en instalaciones corporativas hasta que demuestre respeto auténtico hacia principios fundamentales que han sustentado esta empresa durante 4 décadas. Esta decisión no es negociable ni temporal. Carlos. Mientras cerraba suavemente puerta de nuestro dormitorio, escuché automóvil de Eduardo y Gabriela regresando de algún evento social. Pronto descubrirían que realidad había cambiado fundamentalmente, que acciones tienen consecuencias y que vínculos familiares genuinos se basan en respeto mutuo y valores compartidos, no en acceso a recursos financieros. Dormí esa noche con paz sorprendente, sabiendo que finalmente había actuado con integridad completa, defendiendo no solo patrimonio material construido durante décadas, sino valores fundamentales, mucho más valiosos que cualquier cuenta bancaria o propiedad. La mañana siguiente amaneció con claridad inusual después de tormenta nocturna.
Elena y yo nos despertamos temprano, compartiendo café en silencio cómplice mientras esperábamos inevitable confrontación. No tuvimos que aguardar mucho tiempo. El estruendo de la puerta principal abriéndose violentamente seguido por pasos furiosos anunció la llegada de Eduardo y Gabriela. «Esto es completamente inaceptable». La voz de Gabriela resonó desde el vestíbulo, antes incluso de que apareciera en umbral de la cocina, blandiendo papeles arrugados de la carpeta que había dejado la noche anterior. Eduardo la seguía, rostro contorsionado en mezcla de indignación y nerviosismo apenas disimulado. Permanecimos sentados tranquilamente, decisión consciente de no permitir que controlaran dinámica del encuentro mediante volumen o teatralidad. Este contraste, su agitación frente a nuestra serenidad, pareció descolocarlos momentáneamente. «Buenos días», respondí con calma deliberada. «Veo que han encontrado la documentación». «¿Documentación?», exclamó Gabriela. «Esto es invasión completa de privacidad, seguimiento obsesivo, espionaje familiar». «Interesante perspectiva», comentó Elena suavemente. «Considerar espionaje, que los dueños legítimos de cuentas bancarias verifiquen cómo se están utilizando sus propios recursos». Eduardo, adoptando tono más calculadamente razonable, intentó reconfigurar la narrativa. «Mamá, papá, esto es simplemente un malentendido que ha escalado innecesariamente. Sí, hubo algunas imprecisiones administrativas que deberíamos haber comunicado mejor». «¿Imprecisiones administrativas?», repetí, manteniendo tono neutro mientras señalaba documentos específicos sobre la mesa. ¿Llamas imprecisión administrativa a falsificar mi firma para obtener tarjetas no autorizadas? ¿O imprecisión administrativa a desviar fondos corporativos para viajes personales clasificándolos como investigación de mercado?» La estrategia cambió instantáneamente hacia victimización. Gabriela, lágrimas apareciendo oportunamente, exclamó: «Solo intentábamos mantener el nivel social apropiado para la familia, representar dignamente el apellido Mendoza. ¿Tienes idea de la presión que enfrentamos? Todos esperan cierto estándar de nosotros». «Interesante concepto de dignidad», observó Elena. «En mis 55 años, nunca asocié dignidad con compras compulsivas de artículos de lujo mediante recursos obtenidos deshonestamente». Eduardo, percibiendo que manipulación emocional no estaba funcionando, transicionó hacia intimidación velada. «Esto tendrá consecuencias serias para todos, incluyendo Grupo Mendoza. Tengo relaciones importantes que podrían reconsiderar asociaciones comerciales cuando se enteren de este tratamiento familiar». «¿Estás amenazándonos con dañar la empresa que construimos durante 40 años porque hemos expuesto tu comportamiento fraudulento?», pregunté, manteniendo voz controlada pero firme. Interesante estrategia de negociación. La confrontación continuó por casi 2 horas, transitando predeciblemente por fases clásicas que posteriormente reconocería como respuestas típicas cuando personas privilegiadas enfrentan consecuencias. Negación inicial. Nunca tuvimos intención de hacer daño. Minimización. Todos hacen pequeños ajustes contables. Proyección. Ustedes siempre han sido innecesariamente rígidos con finanzas. Victimización. Nos están humillando sin razón. Y finalmente amenazas apenas veladas. Esto no terminará bien para nadie. A través de cada fase, Elena y yo mantuvimos posición unificada y serena, rehusando elevarnos al nivel de drama emocional que intentaban generar. Esta calma aparentemente los desestabilizaba más que cualquier confrontación directa. Finalmente, cuando argumentos repetitivos comenzaron a agotarse, presenté términos no negociables para avanzar. Eduardo podría mantener posición en Grupo Mendoza únicamente bajo supervisión directa de ejecutivos veteranos, comenzando en departamento operativo con responsabilidades claramente definidas y remuneración acorde a contribuciones verificables, no vínculos familiares. Gabriela no tendría rol oficial ni acceso a recursos corporativos bajo ninguna circunstancia. Apoyo financiero personal cesaría completamente. Deberían mantenerse exclusivamente con ingresos legítimamente ganados.
«Esto es ridículo», exclamó Gabriela. «Prácticamente nos están dejando en la calle. El apartamento tiene hipoteca, los autos tienen pagos pendientes. El apartamento que generosamente financié como regalo de bodas», clarifiqué, «tiene pagos mensuales equivalentes a lo que muchas familias trabajadoras gastan en alimentación anual. Los autos de lujo fueron elecciones personales que no reflejan capacidad financiera real, sino expectativas infladas. Ambas obligaciones son perfectamente manejables con salarios normales que personas de su edad y calificaciones podrían obtener mediante trabajo honesto. Eduardo, calculando evidentemente que dramática salida podría generar oportunidad de renegociación posterior, tomó brazo de Gabriela. «Esto no termina aquí. ¡Vámonos!». «Coincido en que no termina aquí», respondí mientras se dirigían hacia puerta. Esta situación simplemente transiciona hacia nueva realidad, donde acciones tienen consecuencias apropiadas y relaciones se basan en respeto mutuo auténtico, no en acceso a recursos ajenos. El portazo que siguió reverberó simbólicamente, marcando fin de era definida por indulgencia parental excesiva y comienzo de periodo incierto pero necesario de consecuencias naturales. Los días siguientes confirmaron expectativas sobre reacciones típicas ante límites recién establecidos. Eduardo intentó repetidamente acceder a cuentas corporativas y recursos financieros, encontrando sistemáticamente que accesos habían sido revocados. Recibimos sucesión de mensajes alternando entre súplicas emotivas, promesas vagas de cambio y amenazas apenas veladas sobre consecuencias negativas para reputación familiar. Particularmente reveladora fue campaña estratégica, dirigida separadamente hacia cada uno. Mensajes para Elena enfatizaban preocupación por mi supuesto episodio de control obsesivo posiblemente relacionado con estrés. Comunicaciones hacia mí sugerían que Elena realmente deseaba reconciliación, pero sentía presión por mantener posición unificada conmigo. Táctica transparente de división que solo fortaleció nuestra resolución compartida. Aproximadamente 2 semanas después de confrontación inicial, recibimos visita inesperada de Santiago Rivera, padre de Gabriela, hombre de presencia imponente, acostumbrado a intimidar mediante combinación de posición social heredada y agresividad apenas contenida. «Carlos, esto ha ido demasiado lejos», comenzó sin preámbulos después de mínimas cortesías. «Nuestras familias están unidas. Estas disputas domésticas deben resolverse discretamente, no mediante acciones drásticas que afectan posición social de nuestros hijos». «Santiago», respondí calmadamente, «esto no es disputa doméstica, sino consecuencia natural de comportamiento fraudulento sistemático. Diferencia importante. Todos los jóvenes cometen excesos», respondió displicentemente. «Parte de proceso madurativo. Nosotros tuvimos nuestras propias aventuras juveniles. Interesante perspectiva», comenté. «Considerar aventura juvenil a fraude financiero organizado por personas de casi 30 años legalmente responsables». Su expresión se endureció, abandonando pretensión de cordialidad. «Seré directo entonces. Gabriela es Rivera. Los Rivera mantenemos cierto estándar social innegociable. Este ajuste financiero drástico está generando situación inaceptable». «¿Estándar social mantenido mediante recursos ajenos obtenidos fraudulentamente?», pregunté. «The fascinate definición de honor familiar». La conversación degeneró rápidamente hacia amenazas veladas sobre conexiones influyentes que podrían afectar operaciones de Grupo Mendoza. Respondí con claridad equivalente sobre documentación exhaustiva que habíamos preparado detallando irregularidades financieras, lista para presentarse a autoridades apropiadas si situación escalaba innecesariamente. Cuando Rivera finalmente partió, comprendí completamente origen de comportamiento de Gabriela. Había sido criada en cultura familiar que confundía privilegio con mérito, apariencia con sustancia y conexiones sociales con carácter auténtico. Esa noche, durante conversación reflexiva con Elena, articulamos plenamente realización dolorosa que había estado formándose. El verdadero fracaso no residía en comportamiento reciente de Eduardo y Gabriela, sino en nuestras décadas de indulgencia excesiva
que no habían preparado adecuadamente a nuestro hijo para comprender conexión fundamental entre esfuerzo y recompensa, entre privilegio y responsabilidad. Proporcionamos abundancia material sin exigir desarrollo correspondiente de fortaleza moral, reflexionó Elena con esa claridad compasiva que siempre ha sido su característica definitoria. Ahora estamos implementando lecciones que deberían haber estado integradas gradualmente desde inicio. En ámbito profesional, implementamos cambios estructurales significativos en Grupo Mendoza. Roberto Sánchez, veterano respetado con 30 años en la empresa, asumió supervisión directa de operaciones diarias. Establecimos protocolos reforzados para aprobación de gastos y administración financiera. Comunicamos transparentemente a ejecutivos clave situación familiar sin detalles innecesariamente humillantes, pero con claridad suficiente para prevenir manipulaciones potenciales. Eduardo, enfrentando realidad de accesos financieros efectivamente bloqueados, eventualmente solicitó reunión formal para discutir términos razonables de colaboración profesional. Nos encontramos en oficinas corporativas, entorno deliberadamente oficial que establecía tono apropiado. Apareció notablemente transformado externamente, vestimenta conservadora, reemplazando atuendos ostentosos habituales, actitud sobria sustituyendo arrogancia característica. Presentó propuesta estructurada para reincorporación gradual, comenzando en Departamento de Administración de Proyectos bajo supervisión directa. He reflexionado profundamente sobre mis acciones, afirmó con expresión estudiadamente contrita. Reconozco que traicioné confianza fundamental y ahora deseo reconstruir relación profesional basada en contribuciones verificables. Mientras evaluaba sinceridad potencial de esta transformación aparente, Javier solicitó discretamente reunión urgente inmediatamente después. En privacidad de mi oficina, presentó evidencia reciente. Eduardo había contactado simultáneamente diversos ejecutivos, proveedores y clientes importantes, presentando versiones contradictorias de situación familiar, mientras sondeaba posibilidades de establecer empresa competidora, utilizando información privilegiada y conexiones desarrolladas desde plataforma de Grupo Mendoza. Aparentemente, explicó Javier, la estrategia involucra proyectar imagen de reconciliación mientras desarrolla infraestructura paralela para eventual separación en términos ventajosos. Confirmación dolorosa pero necesaria de que cambio visible era meramente táctica adaptativa, no transformación auténtica. Confronté a Eduardo con esta información en segunda reunión ese mismo día, observando cómo máscara de contrición se desintegraba instantáneamente ante evidencia concreta. ¿Qué esperabas exactamente?, respondió, abandonando completamente pretensión anterior. ¿Que simplemente aceptara degradación profesional y limitaciones financieras indefinidas? Construiste este imperio para tu familia. Soy tu única familia. Tengo derecho legítimo a posición acorde. Construí esta empresa basada en principios fundamentales de integridad, trabajo honesto y valor entregado genuino. Corregí calmadamente. Estos valores constituyen esencia no negociable de lo que somos como organización. Cualquier persona, relacionada sanguíneamente o no, que contradice estos principios fundamentales simplemente no pertenece aquí. Esa confrontación marcó transición hacia fase más abiertamente adversarial. Eduardo y Gabriela iniciaron campaña sorprendentemente coordinada. Rumores estratégicamente filtrados en círculos sociales sobre supuesta inestabilidad mental mía producto de edad avanzada. Consultas preocupadas, con contactos financieros sugiriendo problemas potenciales en Grupo Mendoza. Incluso insinuaciones veladas sobre tratamiento supuestamente inadecuado de Elena durante su recuperación médica. Respondimos no con contraataque directo, sino con transparencia absoluta y calma inquebrantable. Convocamos reunión ampliada con ejecutivos, proveedores clave y representantes bancarios donde presentamos situación completa junto con medidas implementadas para asegurar continuidad operativa impecable. La solidez fundamental de Grupo Mendoza,
construida durante décadas sobre principios consistentemente aplicados, demostró ser protección más efectiva contra tales esfuerzos desestabilizadores. En ámbito personal, el impacto era indudablemente doloroso. Fechas familiares importantes transcurrieron sin comunicación alguna. Eventos sociales ocasionales se convertían en experiencias tensas cuando encontrábamos a Eduardo y Gabriela, ahora proyectando imagen de víctimas de injusticia familiar incomprensible. Aproximadamente 4 meses después de confrontación inicial, recibimos noticia inesperada. Eduardo y Gabriela estaban vendiendo apresuradamente propiedades y liquidando posesiones, aparentemente preparándose para reubicación internacional. Investigación discreta confirmó que habían asegurado posiciones en Miami a través de conexiones familiares de Gabriela, presentándose como emprendedores mexicanos innovadores, temporalmente incomprendidos en ambiente empresarial tradicional. Esa noche, mientras contemplaba fotografías familiares en estudio privado, experimenté mezcla contradictoria de tristeza profunda y claridad serena. El niño sonriente que había cargado orgullosamente sobre hombros, el joven que alguna vez mostró destellos prometedores de integridad y visión, ahora efectivamente extraño, eligiendo camino fundamentalmente incompatible con valores que Elena y yo considerábamos esenciales. Elena, encontrándome en ese momento reflexivo, se sentó silenciosamente junto a mí, su mano sobre la mía, expresando comprensión que trascendía palabras. «Hay parte de amar auténticamente», dijo finalmente. «Es aceptar que nuestros seres queridos toman decisiones independientes, incluso cuando esas elecciones los llevan por caminos que no hubiéramos deseado para ellos. Me pregunto dónde fallamos fundamentalmente», reflexioné. ¿Qué hubiéramos podido hacer diferente para cultivar carácter más sólido? Quizás la pregunta más importante ahora es ¿qué hacemos con esta comprensión?, respondió con sabiduría característica. ¿Cómo transformamos esta dolorosa experiencia en algo constructivo que honre décadas de trabajo significativo? Esa conversación catalizó decisión que transformaría significativamente futuro de Grupo Mendoza. Reestructuración fundamental que convertiría gradualmente empresa familiar tradicional en entidad híbrida innovadora. Mantendríamos control mayoritario, pero estableceríamos programa formal, donde empleados veteranos podrían adquirir participación significativa mediante combinación de inversión directa y compensación basada en desempeño. Simultáneamente, establecimos Fundación Mendoza Domínguez, entidad independiente dedicada a desarrollo de vivienda digna y accesible, microfinanciamiento para emprendedores de comunidades tradicionalmente marginadas, y programas educativos enfocados específicamente en ética empresarial práctica. En nuestro legado verdadero, expliqué durante anuncio formal de estas iniciativas, reside no simplemente en edificios construidos o utilidades generadas, sino en sistema de valores operativamente demostrado a través de décadas. Esta reestructuración busca asegurar continuidad de esos principios fundamentales independientemente del liderazgo específico en cualquier momento particular. La transición generó resistencia inicial en sectores tradicionales del entorno empresarial mexicano, donde control familiar absoluto seguía considerándose paradigma incuestionable. Sin embargo, respuesta de empleados, clientes y comunidades impactadas por nuestro trabajo fue abrumadoramente positiva. Aproximadamente 6 meses después de implementar estos cambios, mientras participábamos en inauguración de desarrollo habitacional innovador para familias trabajadoras, recibí mensaje inesperado. Eduardo solicitaba conversación privada durante su breve visita a México por asuntos pendientes. Nos encontramos en Cafetería Neutral, espacio público que establecía expectativas apropiadas sobre naturaleza del encuentro. Apareció visiblemente transformado. Aspecto considerablemente menos ostentoso, expresión más contenida, cierta cautela que reemplazaba arrogancia previa. La vida en Miami no resultó exactamente como esperábamos, admitió después de intercambios iniciales tensos pero civilizados. Las conexiones prometidas resultaron considerablemente menos sustanciales de lo anticipado.
Oportunidades reales requieren credenciales verificables y experiencia demostrable, no simplemente apellidos reconocidos o presencia social. No ofrecí simpatía inmediata ni rechazo automático, permitiendo que continuara compartiendo realidades recientemente descubiertas. Como privilegio que había dado por sentado toda su vida, no transfería automáticamente a nuevo entorno. Como habilidades superficiales desarrolladas para navegar conexiones sociales resultaban inadecuadas para generar valor auténtico. Como matrimonio fundamentado principalmente en expectativas materiales compartidas, enfrentaba tensiones significativas cuando esas expectativas no se materializaban. Hemos agotado prácticamente todos nuestros recursos, continuó Eduardo con humildad incómoda pero aparentemente genuina. Gabriela insiste en mantener apariencias que simplemente no podemos costear. Cada discusión sobre limitaciones financieras termina en recriminaciones mutuas. Observé atentamente mientras describía gradual deterioro de su matrimonio, buscando signos de manipulación calculada versus vulnerabilidad auténtica. Su lenguaje corporal, mirada frecuentemente evasiva y momentos de frustración apenas contenida sugerían confesión incómoda más que performance ensayada. ¿Qué esperas exactamente de esta conversación, Eduardo?, pregunté finalmente cuando pausó su narración. Su respuesta inicial fue defensivamente vaga. Simplemente pensé que deberías saber lo que está ocurriendo en mi vida. Somos familia, después de todo. Familia es concepto significativo, respondí neutralmente. Implica conexiones sustantivas más allá de genética compartida. Eduardo estudió su taza de café, claramente incómodo con esta definición más exigente. Tras silencio prolongado, abandonó pretensiones preliminares. Necesito ayuda, admitió finalmente. No tenemos literalmente para el vuelo de regreso a Miami. El apartamento allá tiene aviso de desalojo. Gabriela está considerando regresar con sus padres, pero Santiago ha dejado perfectamente claro que yo no sería bienvenido indefinidamente. ¿Has considerado buscar empleo normal?, pregunté. He enviado currículums, respondió con mezcla de indignación y vergüenza, pero sin referencias verificables ni experiencia demostrable específica, las respuestas son limitadas. Posiciones disponibles inmediatamente ofrecen compensación que Gabriela considera absolutamente inaceptable. Dejé que silencio se extendiera, resistiendo impulso paterno de ofrecer solución inmediata. Me preguntaba si considerarías darme otra oportunidad en Grupo Mendoza, no en posición ejecutiva, añadió rápidamente al notar mi expresión. Algo básico donde pudiera aprender legítimamente. ¿Qué te hace pensar que esta vez sería diferente? ¿Qué evidencia tangible puedes ofrecer de que has desarrollado comprensión fundamentalmente diferente? Eduardo comenzó respuesta con generalidades, hasta que mi expresión escéptica lo motivó hacia mayor especificidad. Por primera vez en mi vida, he experimentado consecuencias reales de mis decisiones sin red de seguridad automática, explicó. He visto cómo personas sin apellidos reconocidos ni conexiones especiales construyen vidas dignas mediante trabajo consistente. Compartió detalle particularmente revelador. Había estado trabajando últimas 6 semanas como asistente administrativo en pequeña empresa de construcción en Miami, posición significativamente por debajo de expectativas previas, pero que había aceptado por necesidad absoluta. El dueño no tenía idea de mi apellido ni antecedentes, explicó. Me contrató basándose exclusivamente en disposición para aprender. Por primera vez, experimenté satisfacción genuina de compensación completamente conectada con contribución real, no con sentido distorsionado de merecimiento. Esta experiencia específica, verificable y consistente con transformación auténtica, pesó considerablemente en mi evaluación. Aún así, resistí ofrecer solución inmediata. Necesito tiempo para considerar esto cuidadosamente, respondí finalmente. Y cualquier decisión involucraría consulta con Elena y equipo directivo. Grupo Mendoza ya no opera bajo modelo tradicional de control familiar absoluto. Eduardo pareció genuinamente sorprendido. ¿Qué quieres decir exactamente? Le expliqué brevemente, reestructuración implementada durante su ausencia. Programa de propiedad parcial para empleados veteranos,
fundación establecida con porcentaje fijo de utilidades, consejo directivo ampliado con representantes de diferentes niveles organizacionales. La empresa que conociste ya no existe, concluí. Ha evolucionado hacia entidad más resiliente, transparente y fundamentalmente alineada, con valores que siempre fueron nuestra verdadera ventaja competitiva. Nos separamos con acuerdo específico. Verificaría detalles de su situación actual, consultaría con partes relevantes y comunicaría decisión dentro de 3 días. Esa noche, Elena y yo tuvimos conversación extensa y matizada sobre situación. Su perspectiva, como siempre, balanceaba con pasión genuina, con claridad inquebrantable sobre principios fundamentales. La pregunta esencial, reflexionó, no es si merece otra oportunidad en sentido abstracto. La pregunta práctica es si existe evidencia suficiente de transformación auténtica que justifique riesgo inevitable de reintegración. Durante días siguientes, implementamos verificación discreta pero exhaustiva. Confirmamos empleo reciente como asistente administrativo, con referencias sorprendentemente positivas. Investigador privado documentó condiciones de vida significativamente modestas, consistentes con situación descrita. 3 días después, según acordado, me reuní nuevamente con Eduardo. Su expresión mostró mezcla de esperanza cautelosa y resignación anticipada mientras tomaba asiento en mi oficina. Tengo propuesta específica. Comencé directamente. Y no es solución inmediata a tus dificultades financieras actuales ni garantiza posición permanente en Grupo Mendoza. Representa oportunidad estructurada para demostrar transformación auténtica mediante acciones consistentes durante periodo extendido. Le presenté términos concretos. Posición de capacitación básica en Departamento de Administración de Proyectos. Responsabilidades claramente definidas iniciando con tareas fundamentales. Supervisión directa por gerentes sin conexión familiar, evaluación trimestral basada en criterios transparentes, compensación estándar sin beneficios especiales. Adicionalmente, continué, requerimiento no negociable, incluye participación simultánea como asistente administrativo en programas comunitarios de Fundación Mendoza Domínguez, durante al menos 10 horas semanales, sin compensación adicional. Eduardo estudió documento detallado, procesando implicaciones completas de propuesta. Esto es, significativamente más básico y restrictivo de lo que anticipaba, admitió finalmente. Precisamente, confirmé. No es programa diseñado para aliviar dificultades inmediatas ni restablecer privilegios previos. Es oportunidad estructurada para reconstruir fundamentalmente comprensión sobre conexión entre esfuerzo genuino y progreso legítimo. Después de consideración prolongada, Eduardo finalmente habló. Acepto los términos completos. Dijo con determinación que sugería comprensión genuina. Y agradezco estructuración cuidadosa que evidentemente requirió tiempo y consideración sustanciales. Extendí mano formalmente, estableciendo tono apropiadamente profesional. Bienvenido como empleado regular de Grupo Mendoza, Eduardo. Daniela Ramírez en Recursos Humanos tiene documentación completa preparada para proceso estándar de incorporación mañana 8:00 a.m. Los meses siguientes revelaron desarrollos sorprendentes pero gratificantes. Eduardo mantuvo compromiso consistente con términos establecidos, demostrando puntualidad impecable, disposición para aprender desde fundamentos básicos y humildad inesperada ante corrección constructiva. Más revelador aún fue su participación en programas comunitarios de la Fundación. Inicialmente cumpliendo requisito mínimo establecido, gradualmente aumentó horas voluntarias adicionales, desarrollando aparentemente conexión auténtica con participantes del programa. En una interacción particularmente significativa, presencié cómo Eduardo escuchaba atentamente crítica constructiva de participante comunitario, reconocía mérito en observación y adaptaba proceso administrativo considerando perspectiva práctica compartida. Respuesta radicalmente diferente a defensividad automática que anteriormente caracterizaba su comportamiento.
Durante este periodo, Elena y yo deliberadamente mantuvimos distancia profesional apropiada, permitiendo que desarrollara identidad laboral independiente de conexión familiar. Nuestras interacciones personales, inicialmente limitadas y formales, gradualmente evolucionaron hacia comidas ocasionales, donde conversaciones sustantivas reemplazaban intercambios superficiales. En una de estas cenas, Eduardo compartió reflexión particularmente significativa. Siempre interpreté éxito del grupo como producto de estrategias comerciales brillantes, comentó. Ahora comprendo que ventaja competitiva fundamental siempre fue sistema de valores operacionalmente implementado. Integridad como práctica diaria, no como eslogan corporativo, compromiso con calidad verificable, no con marketing persuasivo. Respecto a situación matrimonial, Eduardo finalmente confirmó separación legal, iniciada mutuamente con Gabriela. Reconocimos fundamentalmente que relación estaba construida principalmente sobre expectativas materiales compartidas y validación social externa, explicó. Sin esos elementos, simplemente no existía conexión sustantiva suficiente. Reportes discretos confirmaban que Gabriela había reestablecido posición social mediante conexión romántica estratégica con empresario prominente, aunque financieramente cuestionable. Aproximadamente 8 meses después de reincorporación inicial, Roberto Sánchez recomendó formalmente promoción modesta pero significativa para Eduardo, basada exclusivamente en mérito demostrado consistentemente. El proceso de evaluación involucró panel diverso sin influencia familiar directa. Observé con satisfacción tranquila cómo su reacción ante notificación oficial reflejaba madurez recientemente desarrollada, agradecimiento genuino por reconocimiento, pero principalmente entusiasmo respecto a responsabilidades ampliadas para implementar mejoras operacionales. Esa noche, durante cena familiar que había evolucionado hacia tradición mensual valorada, Eduardo mencionó descubrimiento personal significativo. Siempre asumí que respeto era derecho automático basado en posición heredada, reflexionó. Ahora comprendo que respeto auténtico debe ganarse consistentemente mediante acciones verificables, decisiones transparentes y valor demostrable. En ámbito organizacional más amplio, transformación de Grupo Mendoza continuaba evolucionando significativamente. Programa de propiedad parcial para empleados había catalizado compromiso renovado. Fundación expandía sistemáticamente impacto en comunidades tradicionalmente marginadas. Mi propio rol transitaba gradualmente hacia posición más consultiva, permitiendo emergencia natural de liderazgo distribuido, mientras mantenía influencia significativa sobre dirección estratégica y preservación de principios esenciales. Aproximadamente un año después de incidente catalítico en centro comercial, mientras participábamos en celebración del aniversario 20 de Comunidad Habitacional Pionera, experimenté momento de claridad cristalina observando interacciones a mi alrededor. Elena conversando animadamente con residentes originales. Roberto coordinando discretamente equipo intergeneracional, implementando mejoras basadas en retroalimentación comunitaria. Eduardo explicando pacientemente sistema administrativo optimizado a líderes comunitarios, mostrando respeto genuino por perspectivas diversas. Esta constelación interconectada de relaciones auténticas, contribuciones verificables y valores operacionalmente demostrados representaba legado verdaderamente significativo, sustancialmente más valioso que cualquier estructura física o cuenta bancaria. En momento tranquilo durante celebración, Eduardo se acercó con expresión inusualmente reflexiva. He estado pensando mucho sobre aquella tarde en centro comercial, comentó. Sobre tarjeta utilizada fraudulentamente y documento que dejaste sobre mesa aquella noche. Esperé, permitiendo que procesara pensamientos evidentemente cuidadosamente considerados. En ese momento, interpreté tus acciones como castigo excesivamente severo por error menor, continuó. Ahora comprendo que representaban acto fundamentalmente respetuoso. Tratarme como adulto plenamente responsable por decisiones tomadas conscientemente.
no como niño perpetuo protegido artificialmente de consecuencias naturales. Esta articulación específica capturaba perfectamente intención subyacente que había motivado decisión dolorosa pero necesaria. El respeto auténtico, respondí, frecuentemente requiere acciones temporalmente incómodas pero fundamentalmente honestas. Proteger artificialmente a otros de consecuencias naturales de decisiones conscientes raramente representa servicio genuino. Mientras observábamos conjuntamente comunidad vibrante reunida en celebración significativa, comprendí que ciclo complejo iniciado con confrontación dolorosa había catalizado transformaciones múltiples interconectadas. Eduardo, desarrollando comprensión auténtica sobre conexiones fundamentales entre elecciones y consecuencias. Grupo Mendoza evolucionando hacia entidad más resiliente, capaz de trascender dependencia individual. Retrospectivamente, aquel momento aparentemente catastrófico en centro comercial representaba catalizador necesario para transiciones fundamentales largamente requeridas. Tarjeta fraudulentamente utilizada, insultos reveladores y nota dejada sobre mesa habían iniciado secuencia transformativa que ninguna intervención más gentil probablemente hubiera logrado. No existía conclusión perfectamente resuelta, con arco narrativo pulcramente cerrado. Realidades humanas raramente ofrecen tales finales. Eduardo continuaba reconstruyendo identidad profesional legítima. Grupo Mendoza enfrentaba desafíos inevitables asociados con transición organizacional evolutiva. Sin embargo, subyacente a estas complejidades persistentes, existía fundamento renovado de autenticidad fundamental. Relaciones basadas en respeto mutuamente ganado, más que en expectativas distorsionadas. Decisiones organizacionales ancladas en valores verificables más que en conveniencia transitoria. Esa noche, mientras Elena y yo disfrutábamos tranquilidad de jardín privado que habíamos cultivado durante décadas, reflexioné sobre paradoja fundamental revelada. Acto aparentemente más severo, cancelar accesos financieros, exponer comportamiento fraudulento, establecer consecuencias tangibles, había representado expresión más auténtica de respeto genuino hacia capacidad fundamental de nuestro hijo para desarrollar carácter propio mediante enfrentamiento honesto con realidades naturalmente resultantes de decisiones conscientes. El amor verdadero, comentó Elena como si percibiera trayectoria exacta de mis pensamientos, no siempre se manifiesta en protección continua de consecuencias naturales. Frecuentemente requiere valor para permitir que personas que amamos enfrenten realidades necesarias para desarrollo de fortaleza auténtica. Mientras luz crepuscular bañaba jardín que habíamos creado conjuntamente, comprendí verdad fundamental que trascendía circunstancias específicas. Dignidad auténtica no reside en acceso a recursos materiales ni en posiciones sociales heredadas, sino en integridad cotidiana, contribuciones verificables y relaciones basadas en respeto mutuamente ganado mediante acciones consistentes que reflejan valores genuinamente internalizados. Gracias por acompañarme en esta historia sobre dignidad, respeto auténtico y transformación personal. Quizás resuene con tus propias experiencias sobre establecer límites necesarios o descubrir que acciones aparentemente severas pueden representar expresiones más genuinas de respeto fundamental que indulgencia excesiva. Te invito a reflexionar sobre momentos en tu propia vida donde confrontación necesaria, aunque temporalmente dolorosa, catalizó transformaciones eventualmente reconocidas como bendiciones disfrazadas inicialmente como catástrofes aparentes.